Palabra de músico. En el derivario. Buenas tardes, Leonel, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Un gusto ¿Qué de volver tal? a conversar con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Un gusto el mío, realmente charlar con ustedes. Hace un tiempo, bueno, por todo esto que no nos vemos, pero nos hemos encontrado en Buenos Aires alguna vez y ya hemos estado en Claro. contacto. Es un programa que sigo bastante, así que me complace mucho estar en él. Sí, sí, estuvimos en alguna presentación tuya en el CAF, en algún momento también. Y, y contanos un poco de qué se trata este Barricadas, este nuevo proyecto, esta nueva música, estas canciones nuevas. Bueno, es un disco que surge un poco por el trayecto artístico que vengo haciendo con el Escolazo Trío, ¿no? Que es un grupo de guitarristas rosarinos de realmente una extensa trayectoria, una gran formación, no solo en lo clásico, sino también en lo popular, que ellos, digamos, por su cuenta, o sea, dentro de su formación instrumental, vienen de hace muchos años grabando, viajando mucho por el mundo, y bueno, en un momento hemos confluido a partir de que grabamos en el mismo estudio. Allá por 2014 yo estaba buscando algunos cambios, había disuelto una banda que tenía, que hacía mis temas solistas, y ahí empezó la aventura de trabajar con ellos, de trabajar con la experiencia de tres guitarras, que no era una formación que yo había transitado o había cantado con esa formación, salvo en algunas ocasiones específicas. Y bueno, se vio toda una experiencia que empezó con tangos clásicos y también algunos temas míos que yo tenía de otros discos, porque digamos que en mi carrera artística, que ya este año cumplo 25 años como profesional, arranqué a los 14, 15 años, yo siempre aposté a los tangos nuevos, es decir, desde mediados de los 90, cuando no conocía a otros incluso que escribían tangos nuevos, a mí siempre me persiguió la idea de escribir tangos de finales del siglo XX en ese momento y que después fueron los tangos del siglo XXI. Hoy todo digamos, una condición casi sine qua non del tango de hoy, que es hacer temas nuevos, pero en aquel tiempo era muy poco lo que se conocía, salvo de autores anteriores que habían constituido un poco una resistencia en los 80, 70, 80. Entonces, con ellos empecé a tocar y poco a poco lo que fui escribiendo de canciones, que realmente en estos últimos años he escrito mucho, han sido un poco enmarcado en la posibilidad de hacerlos con este grupo de tres guitarras y además por la manera que ellos tienen de tocar, por la manera que tiene de arreglar. Mariano Matar para las tres guitarras, que es para mí un músico que tiene una solvencia enorme en ese aspecto y que podía traducir con mucha facilidad, incluso agregándole de su talento y de su creatividad cosas a las ideas que yo llevaba como compositor de la música también. Y bueno, a partir de eso se fue constituyendo un corpus de canciones que, sumadas a algunas que compuse en el último tiempo, digamos de 2019 para acá, incluso durante la pandemia se constituyó en este disco, que por su carácter, podríamos decir, de abundancia de temas, de temática, valga la redundancia, social y política, nosotros definimos como barricadas, porque realmente tienen, a pesar de que hay diversas temáticas que aparecen, como cuestiones existenciales, o del amor, o evocativas, y de ese tipo, siempre lo social y lo político se filtra de alguna manera en esas canciones. Por eso nosotros consideramos que cada uno de estos temas son barricadas que nos permiten estar juntos en esta batalla cultural que hay que aceptar, venimos perdiendo en la sociedad argentina, que hay cosas instaladas y cosas instaladas por definición en la gente, y que el arte tiene que venir como una alternativa de torcer eso que la gente ya tiene por peso específico de lo que dicen los medios, de lo que se escribe, de los poderes fácticos instalados, para, digamos, reformular palabras como libertad, como democracia y cuestiones que a partir del poder mediático y de esa batalla cultural que vuelvo a repetir, creo que venimos perdiendo hace muchos años, nosotros como artistas tenemos que tratar de ofrecer otro camino,
otra persuasión, otra forma de transformación, aprovechando que la derecha, esa ideología sin cancionero, le es un poco más difícil ser específica a la hora de manifestarse en el arte, ¿no? Sí, Entonces, cada una de estas canciones constituye una especie de barricada, una lucha que no es postural porque son luchas que tanto yo como mis compañeros estamos inmersas en ellas, no forman parte, sino de nuestra lucha activa de nuestro entorno. sí, sí. Además digo, y plantearte en tus inicios desde el tango, que dentro de las músicas populares, digamos, ha sido refugio poderoso de derechas, ¿no? Durante los 60, 70, 80, ¿no? No en sus orígenes, no en sus orígenes, no en su época de oro, pero digamos, en algún momento lo congelaron y quedó como apropiado en algunos espacios más conservadores, tanto de lo cultural, ¿no? Como de lo político, ¿no? Sí, es interesante la observación que haces, vale la pena profundizar un poco en esto. Yo pienso que el tango siempre tuvo la expresión política, tanto de la derecha como de los sectores de izquierda o anarquistas, muchas veces incluso los protagonistas de la poesía, que es donde se manifiesta la ideología, porque la música opera por símbolos abstractos y no tanto ocurre allí. Pero digamos que el tango siempre tuvo un carácter plebeyo, representó, digamos, al menos el sector proletario, el sector trabajador, ¿no? En su mayoría. Lo que ocurre es que después de los mecanismos que el imperio utilizó para colonizar con más eficacia a partir de los 60, en el tango se genera un repliegue casi natural, y en ese repliegue casi natural entraron a tallar los conservadores, un tango de coleccionistas, un tango pseudo-nacionalista que no permitía el intercambio, fluir con otras manifestaciones del arte. Tuvo mucho de cierto que el tango tuvo una destrucción sistemática en los medios de comunicación, rapidísima, eficaz y sistemática, al punto de que las grandes grabadoras, la Víctor, por ejemplo, el emisario de la Víctor para Latinoamérica, Ricardo Mejía, un ecuatoriano, bajó y en las escalinatas del avión, ante el primer reportaje, dijo: vengo a destruir el tango. Eso dio pauta a que los sectores conservadores digan: bueno, para ver, el tango, nos refugiamos en esto, el tango es nuestro, es lo que nosotros, nadie nos va a tocar. Y bueno, le costó mucho a gente que quería hacer cosas nuevas de los 70, en los 80, poder imponer una voz, ¿no? Esto empezó a cambiar en los 90, diría yo, Sí. llegando a los 2000, en donde un poco músicas que habían asumido la rebeldía, como el rock en su momento, quedaron un poco cooptadas por el sistema, y digamos que el tango, por haber quedado en los márgenes de la industria del entretenimiento, pienso yo, es por donde más se han filtrado en los últimos años las luchas sociales, las reivindicaciones, incluso podríamos decir el movimiento de mujeres, el feminismo, el pensamiento de izquierda o más progresista. Por ninguna otra manifestación de género de este país se filtró tanto la lucha social como por el tango. Lo que pasa es que al estar invisibilizada hace de que no llegue en su magnitud. Pero pongámonos a pensar solamente que antes del año 2000, ¿cuántas mujeres ocupaban, por ejemplo, un puesto en una orquesta, tocando instrumentos como bandoneón, contrabajo, piano, o arregladoras, o compositoras, o poetas? Yo creo que no llegaban ni al 5%, y hoy yo, en un relevamiento que te hago a vuelo de pájaro, te diría 30, 35%. Ninguna música, ningún género de este país sufrió para bien la transformación que el tango tuvo en estos años. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que la derecha un poco pretendió apropiarse del tango. No nos olvidemos que en las elecciones del 63, por ejemplo, para postular al candidato Pedro Eugenio Aramburu, se utilizaba la figura de Gardel, como que Gardel había sido conservador porque había grabado accidentalmente el tango Viva la Patria en 1930, que un poco celebraba el golpe de Estado de Uriburu a Irigoyen. Entonces utilizaban eso porque había cantado en algún comité conservador, obviando que Gardel luego, y antes y después, grabó un repertorio que le daría asco a los conservadores, con manifestaciones completamente pro-obreras, digamos. Hay una decena o quincena de temas que podríamos contraponer a esa versión. Entonces,
hubo mucha utilización de todo esto, y hubo también una contracultura del tango que se dio un poco con Julio Sosa en los años 60, dando una patada en el culo a los hippies que bailaban twist en aquella película. O sea, hubo un fenómeno raro que por suerte nosotros, la generación nuestra, pudo de alguna manera reformular y encontrar su lugar, y creo que en eso estamos en un camino muy bueno. Yo prefiero que el tango sea una música de los márgenes, que resista a partir del trabajo minucioso y de la difusión como estamos haciendo nosotros en este momento, que se haya convertido en un género hegemónico. Yo digo que es el mejor momento de la historia del tango, por esto que estoy diciendo, pese a la escasísima difusión que los medios de comunicación nos dan. Sí, sí, una muy buena mirada, digo, ¿no? También pensando que en aquella época que la llamamos medio de conserva del tango, también se recortó mucho repertorio, ¿no? Hubo muchos autores que también quedaron en un lado B del tango, digo, la difusión general, ¿no? En la difusión general. Sí. Siempre el escuchador de tango con otro criterio siguió viendo esos lados B de los discos, siguió viendo esos autores que dejaban de pasarse, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión social en los orígenes, ¿no? También. Sí, es que claro, por se supuesto. Han instalado como clásicos los tangos que no eran complicados, ¿no? Esto hablamos, vuelvo a decir, 60, 70, 80, donde no había una gran producción como hubo antes y como hay ahora en el tango, ¿no? Quizá hubo también, una vez Rubén Juárez le dijo a un amigo mío, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no pasó esto con el tango, que no hubo tangos en los años 70, tangos nuevos, más tangos? Por culpa nuestra, decía él, siendo que él había sido quien impulsó a muchos autores como Eladia Blasquez, Juan Catavera, Héctor Negro, ¿no? Porque no los grabamos, y que un poco se dividió el público, ¿no? Se dividió el público de más de 50, durante muchos años se quedó replegado en eso. Yo llegué a conocerlo, yo debuté con 3, 4 años en espectáculos que organizaba Grandes Valores del Tango acá en Rosario, cantando como número de color, y vi en lo que se había constituido esa estética. Una música que hablaba desde lo proletario, desde lo barrial, desde lo marginal, con cantores con smoking y moñitos y parafernalia, ¿no? Un poco traducida a lo que son hoy las casas de tango. Entonces, pero eso por suerte poco a poco lo fuimos torciendo. No te olvides que incluso para la mirada de los otros géneros, el tango se constituyó en lo más conservador. Y había indicios como para realmente creerlo. Pensá que uno de los mayores historiadores del tango y del lunfardo, y por ejemplo, podríamos hablar de la recopilación de letras de tango, de esos libritos que comprábamos, letras de tango, recopilación, fue José Govelo. José Govelo fue un militante de la dictadura, fue un militante, un videlista, que incluso en tiempos en donde allá habían sido juzgados nuevamente las juntas, durante el kirchnerismo, era un militante de Videla, de escribir su biografía, de defenderlo, militaba dentro de la academia del lunfardo, dando pasquines que hablaban justamente desde el lugar más conservador y ultraderechoso, ¿no es cierto? De eso. Y ese tipo era uno de los principales recopiladores del tango. Entonces, claro, había indicios para que nos crean así. No es que equivale el bulto a la historia, pero ahora hay que decirlo, ¿no? Ahora hay que decirlo. Un poco lo digo para que nos enmarquemos en dónde estábamos parados en los 80 y los 90, ¿no? ¿En manos de quiénes? Exactamente. Hacemos un cortecito pequeño y volvemos. ¿Cómo no? Dale. Exacto, vamos. Lo que viene, y veníamos hablando del tango y de las posibilidades de expresión actuales del tango. También yo creo que una cosa que rompe mucho y permite que, aunque sea con poca difusión, haya mucha más difusión que antes de las nuevas voces, es la ruptura de la industria discográfica, que de alguna manera
era la que marcaba lo que se podía escuchar, lo que se podía grabar y lo que se podía escuchar después, ¿no? Porque lo que no se grababa no se escuchaba. No tenía difusión, Exactamente. ¿no? Exactamente, el poder hoy en día grabar uno mismo, grabar en el estudio de un amigo, o poder acceder a otras a tecnologías que nosotros mismos editamos o mezclamos, dio una posibilidad de mayor apertura, ¿no? De mayor conocimiento. Y también, por supuesto, cómo compartimos hoy, desde 20 años a esta parte, todas nuestras producciones en Internet. Es decir, estamos mucho más interconectados entre las y los artistas de tango que antes. Hubo varios, ahora estamos viviendo otro momento complicado, que es que las plataformas digitales se quedan con el trabajo de todas y todos los artistas. Es decir, lo subís a una plataforma digital teóricamente para monetizar y no monetizas un carajo, se quedan todo el dinero aquellos que tienen esas plataformas usufructuando el trabajo de miles y miles de artistas hormigas que producen su disco. Nosotros en ese caso optamos por algo diferente, nosotros no subimos este disco a las plataformas digitales, apelamos a que la gente lo compre de forma virtual, pidiéndonoslo a través de las redes sociales, pagándolo a través de transferencia bancaria, y de esa manera que el dinero vaya a los trabajadores y no a los especuladores, que son las plataformas digitales. Después, cuando el disco ya transcurra y si uno lo quiere después poner en una plataforma, está muy bien, pero me parece que apurarse a regalárselo a estas plataformas es un error enorme que están cometiendo muchas y muchos compañeros. Pero dicho sea de paso te conté cómo uno puede acceder a Barricadas, que es un disco que, si bien tiene su centro en el tango y la música del Río de la Plata, nos hemos expandido, porque es un disco de canción de autor, al folclore argentino y al folclore latinoamericano incluso, porque tiene, además de tangos, milonga campera, milonga, candombe, vals peruano, chacarera, samba, chamamé, y hasta un son cubano que es El son que cubano, acabamos claro, de escuchar. que acabamos de escuchar, ¿no? Que también esto Exactamente. me da pie, porque cuando leí la Gacetilla que daba un poco de información de este tema, Sí. decía ahí como al pasar, como quien no da dato, que este tema formaba parte de la música de un filme que vos vas a estar, en el que vos estás dirigiendo. ¿Cómo es esa historia? ¿Incursionás Bueno, en el cine? sí, es mi primera incursión como director en el cine junto a Juan Pablo Tavita, que es el otro director, y que es una película que primero la pensamos como un documental, pero quedó como una película musical y que fue filmada en Cuba íntegramente entre abril y mayo del 2019, y de la cual participa también Agustín Guerrero, que viajó con nosotros. O sea, la película tiene música original, además de Agustín y mía, y es todo el recorrido que hicimos por la isla intercambiando con músicos cubanos, dándose diferentes aventuras y diálogos con personajes. Es un poco una mirada de Cuba desde los ojos del tango, por eso la película se llama Son Tango, entre el sueño y la vigilia. Y este tema, Cayuquero del Yumuri, fue un tema que yo le compuse a un canoero. Una cayuca es como una canoa, que yo conocí en el oriente de Cuba, que es en la zona más, casi en la boca del Caimán, para los que visualizan el mapa de Cuba, hace unos 6 años, y un poco en la figura de él, hablando con él, yo sentí que él expresaba la revolución, porque era un proletario, mulato, consciente de su raíz, de su identidad, de su educación, de sus poetas, porque me recitaba Nicolás Guillén, a Martí, y ese personaje me conmovió y yo le escribí esa canción y le había prometido que yo le iba a hacer una canción. Y en la película, entre tantas cosas, transcurre ese viaje de más de 1200 kilómetros hasta lograr encontrarlo con la única referencia de su nombre y más o menos por dónde vivía. O sea, eso transcurre dentro de esta película y nosotros decidimos este tema, Cayuquero del Yumurí, que habíamos grabado con músicos cubanos, con la percusión de Pepe Ordaz, que grabó con aquellos músicos, grabar también una versión con el trío Escolazo. Así que la incluimos dentro de Barricadas también. Y se la llevaron. Exactamente, y eso creo que la gente va a poder ver en la película, entre muchas otras cosas, ¿no? Buenísimo, buenísimo eso. Y bueno, sumado, digamos, a todo esto, estás a un pie de, además, hacer podemos decir, tu otra faceta, que es que vos ya estás medianamente instalado
en Europa, en el circuito musical europeo, ¿no? ¿Cómo viene la mano ahora? ¿Estás con un viaje ahí, un pie, digamos, cuando estén escuchando esta entrevista, vos no vas a estar, vas a estar trabajando ya en Europa? Contanos un poco los proyectos con los que estás trabajando allá. Bueno, yo hace muchos años que vengo viajando, por lo menos 4 o 5 meses al año paso afuera, o en Latinoamérica o 3 meses en Europa, generalmente hago en la temporada de verano, otoño allá. Y esta es la gira número 14 a Europa, que ha ido poco a poco, me ha ido vinculando con proyectos de allá. Allá hay muchos grupos instalados que suenan extraordinarios, y también yo he ido con otras formaciones, con Joel Tortul, con Agustín Guerrero y Juan Martínez Calerandi, que pensamos viajar el año que viene, pero esta gira es con un grupo que se llama Sol Tango, que es un grupo de músicos extraordinarios que hacen tango del 40, son músicos de excelencia, realmente, 2 alemanes, un noruego y un holandés, y que yo soy el cantor, ellos me eligieron como cantor de su orquesta. Vamos a grabar el año que viene en Radio Bavaria, en Múnich, el primer disco juntos, y este año tenemos una gira de verano de unos 6 o 6 conciertos, y también voy a estar tocando con Pablo Murgier, que es un gran pianista argentino que está radicado en París, impresionante. con un gran artista, y con otros músicos de allá, y también solo, porque yo voy con mi bandoneón y voy tocando también, cantando solo. Y también un poco más sobre el final de la gira vamos a estar presentando las primeras presentaciones de la película. Hay una una presentación en Barcelona, y hay una invitación también a un festival en Noruega para presentar Son Tango. Así que es una gira de 3 meses que incluye, además de actuaciones, también un poco de viaje y un poco de presentación de la peli, un poco arriesgándonos, porque es un año difícil, uno no sabe bien lo que va a pasar estando allá, pero apuntalando una actividad más grande en Europa para el año que viene. Claro, claro. Igualmente, medianamente estás asentado en el sentido de que en estos tiempos que corren tenés cómo acomodarte allá, digamos. No sos viajero nuevo, esto no es turismo, hay un laburo, hay vinculaciones, hay relaciones allá, con lo cual sabemos que todo va a andar funcionando en ese sentido. Exacto. Sí, ya tengo muchas familias allá, muchos amigos de muchas familias en Europa, que me siento como en su casa. Siempre hay un rincón donde dormir. Ahí, exactamente. ¿Y cómo se llama? Y bueno, y estás entrando en los circuitos, digamos, va a ser tu debut en los circuitos de los festivales de cine esto, ¿no? De alguna forma. Eso esperamos si es que la película gusta. Nosotros quedamos muy satisfechos, principalmente también por la música, ¿no? Tener a un tipo como Agustín Guerrero, que para mí nadie, no se me caería el poncho si dijera que estamos hablando de un equivalente a Piazzolla del siglo XXI, ¿no? Por lo que ha desarrollado en su música, por a lo que ha apostado como artista, que es un compañero, un amigo, un hermano con el que tengo el privilegio de trabajar ya hace unos años, componiendo, grabando, y hasta haberlo llevado a él a Cuba, a intercambiar con músicos cubanos, ¿no? Su música, la de los cubanos, haber registrado eso, ¿no? Eso ya habla de que la película tiene un nivel musical superlativo que quizá tome más valor con el tiempo. Y además un poco más para pensar el tango de otra manera, porque incluso este disco, Barricadas, es un poco pensar el tango como un género latinoamericano. A mí no me gusta mucho esto de lo postural, de decir el tango negro, el tango de raíz negra, un disco que hable de la negritud en el tango. Me parece que no me corresponde a mí como hombre blanco, nieto de Thanos, venirme a hacer cargo de decir, yo te voy a hablar de la negritud en el tango. Me parece como hasta una apropiación. Sí, lo que digo es que podemos pensar el tango, sí, como un género latinoamericano más y no tan europeizado, porque durante mucho tiempo se asentó la idea de que el tango era diferente a una samba, a un valperuano, a una llanera venezolana, a un pasillo colombiano o ecuatoriano. Como que era una música más que era como el jazz, como el flamenco, más universal. Es un poco así. El tango constituye un corpus quizá mucho más grande, ¿no? Pero es un género latinoamericano más, con sus raíces negras, con sus raíces hispanas, con sus raíces criollas, ¿no? Entonces,
yo pensé un poco esta aventura de lo de Cuba y lo de este disco, sin tener pudor de mezclar tangos compuestos por mí con un chamamé, con una samba o con un son cubano, que podría ser tranquilamente convivir esto, sin tener que decir, voy a hacer un disco que hable de las raíces negras del tango. La verdad que a mí no me cabe esa autoapropiación de esta historia, ¿no? Sí reivindicarlo profundamente. Entonces, me gusta esto que pasó en el disco, ¿no? De que convivan estas músicas naturalmente como canciones enmarcadas en distintas escenografías musicales. Claro, también romper la centralidad, digo, vos rosarino, yo de la ciudad de Buenos Aires, romper la centralidad de las ciudades como que pareciera, porque uno mira el espectro de la música nacional y está el folclore reúne todo lo que no es tango, ¿no? De alguna manera, históricamente. Sí. La música de la ciudad Sí. era el tango y pareciera que no era música regional, ¿no? Que no era música que hablaba de su territorio, que no era territorial, parecía que era como universal y toda la demás es territorial, ¿no? Si uno levanta un poquito, digo, lo miramos desde el satélite y en realidad tenemos un territorio amplio en el cual dialogan todas las músicas, el tango con todas las demás, ¿no? Sí, exactamente, principalmente en las temáticas en donde uno enmarca determinadas músicas cuando hace una canción, ¿no? Yo de todas maneras soy bastante proclive a estar atado a ese sedimento cultural que hay en torno a de qué hablan determinados géneros musicales. Soy partidario de los géneros, porque realmente yo siento en el tango una mugre, una urbanidad, una cuestión de planteos existenciales, el paso del tiempo, el afecto por los objetos, por lo edilicio, noto mucho de eso, ¿no? Por los vínculos humanos, quizá en otros géneros folclóricos se expresa una convivencia mayor con la naturaleza, con el paisaje de otra manera, ¿no? Y eso va quedando. Igual me gusta romper también, romper de a poquito, que no sea tan rígido, así que tomarse licencia, pero me parece que a mí me sale que cuando quiero hablar de algo, y esto tiene que ser una samba, algo que, por ejemplo, donde ocurre un adiós, o un momento de un adiós en relación al paisaje y todo, a mí me suena una samba, y me sale samba. Podría ser un tango también, pero en este caso me salió una samba, o como nos está pasando en muchos de los rosarinos, donde los músicos de Rosario nos estamos vinculando mucho con el chamamé también, que era una música que a lo mejor pertenece a nuestro litoral, pero a lo mejor no la habíamos abordado, y ahora hay muchos grupos de tango, como las Madreselva, Juan Iriarte, incluso me pasó a mí también, nos pusimos a componer algunas canciones litoraleñas y chamamé, y nos suenan unos chamamés un poco tangueados, un poco con cierta impronta, no está el bandoneón de por medio, y eso está pasando en esta región, y a lo mejor no pasa en Buenos Aires. Por lo tanto, el tango de esta región tiene algunas características diferentes al que ocurre, por ejemplo, en la capital federal. Entonces, bueno, se dan todas estas cosas que me parece interesante para observarlas en nuestro tiempo. Bueno, dialogamos distinto con el río también, ¿no? Digo, en Rosario y en Buenos Aires. Acá estamos discutiendo si el último pedacito de costa al que podríamos acceder, construimos enormes edificios o hacemos alguna playa para que la gente pueda darse cuenta que esta ciudad tiene un río. Y bueno, y ustedes tienen una costa hermosa realmente. Ustedes viven en contacto, es una ciudad, tanto como Buenos Aires, sí, pero que de la cual el río forma parte, ¿no? Está inserta, forma parte. Bueno, de hecho, me cuentan que Homero Expósito, en Quedémonos aquí, cuando dice, abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, fue mirando el río Paraná, desde un edificio donde se veía el río Paraná. El tango no habla tanto del río, de la Plata, salvo como de la figura del tango rioplatense, pero habla más, a lo mejor más del Maldonado, claro, del arroyo, ¿no? Y nosotros sí tenemos una convivencia con el río muy fuerte, Rosario, y acentuada en los últimos años, donde por suerte se pudo abrir toda esa costanera que era demasiado portuaria y un poco oscura, se abrió todo eso a la gente, y ahí tenemos un diálogo muy directo, convivencia con el río. Nos subimos a los kayaks y vamos, cruzamos a la isla,
tenemos una convivencia mayor en los últimos años. Y se alimentan con los frutos de ese río, ¿no? Que nosotros acá lo tenemos que pasa de largo y nada más, digo, comen pescados, digamos. Lo que ocurre ahí también forma parte de la cotidianidad, es otra, es como, necesariamente tiene que ser otro tango, porque tiene otra costa, tiene otra orilla, tiene otro puerto, digamos. Vos caminás un poquito más allá del puerto y tenés un río que es amigable, acá caminás un poquito más allá del puerto y seguís teniendo puerto y nada. Sí. Entonces Sí, hubo siempre un tango rosarino con cierta cadencia, incluso en las décadas del 30, del 40. Lo que pasa es que nunca el tango rosarino tuvo una identidad propia. Estaba muy atada a Buenos Aires. Las orquestas de tango, por ejemplo, acá estaban orquestas enormes, típicas, muchísimas. Había 90 bailes en Rosario en la década del 40, pero las orquestas, digamos, que seguían los estilos de las del 40. Estaba la orquesta de Héctor Lincoln Garrot, que llevaba un poco como el estilo de Fresedo. José Sala, más parecido a Troilo. Otro más parecido a D'Arienzo. El primer grupo que tiene su identidad propia un poco fue los Poetas del Tango, en los 60, con Adri, Murtag, Antonio Río y Cacho Puerta. Y hoy podemos decir, sí, que el tango que antes de Rosarino era más cadencioso, hoy quizás sea también un poco más cadencioso, más territorial, porque nosotros las temáticas que abordamos están más inspiradas en personajes cercanos, en luchas más concretas que podemos proyectar, pero hay una fuerte impronta de la letrística rosarina hoy, que yo pienso que con el tiempo se va a llegar a reconocer como un estilo dentro del tango, la escuela de la trova tanguera rosarina que ha surgido en los últimos años. Bien, bien. Esperemos que sí, porque en realidad hay una cosa como muy, muy potente. Uno se va conectando con los músicos de Rosario y va viendo que hay una producción, sobre todo en el tango, ¿no? Muy, muy interesante. Digo sobre todo en el tango, porque bueno, acá viste que cuando vos querés ver las estrellas tenés que correrte de donde hay luces, ¿no? Y acá hay demasiadas luces, sí. Entonces no te permite muchas veces ver lo que ocurre un poquito más allá lejos, ¿no? Entonces hay como toda una magia, una cantidad de talento enorme en todo lo que no es la ciudad, que la ciudad lo niega de alguna manera porque tiene tanta luz que no deja mirar para afuera, ¿no? Pero bueno, estos medios nuevos y estas formas de vincular cambian las reglas del juego. Sí. Sí, pero por suerte los compañeros y compañeras que hoy hacen tango en Buenos Aires tienen presente lo que pasa en Rosario, han venido acá a mostrar lo suyo y hemos ido allá. Hay proyectos en donde conviven rosarinos y porteños y el lugar no está en ningún lado. Por ejemplo, nosotros formamos ahora la orquesta con Agustín Guerrero, Capitano Guerrero Capitano, y hay músicos de Buenos Aires y de Rosario juntos. Julián Peralta, lo que he hecho, que yo he cantado con el Quinteto Negro La Boca allá, han venido grupos de acá a trabajar acá y han ido para allá. O sea, hay un vínculo muy importante entre los proyectos rosarinos y porteños sin que los compañeros y compañeras nuevas nieguen o invisibilicen esto. De hecho, en toda la militancia que se está dando ahora con ACIT, con toda esta lucha que estamos dando por el Instituto del Tango, por la Radio Nacional de Tango y todo esto, se está dando en un marco federal, de pensar en un tango muy federal, y eso es también por la generosidad y por la visión que tienen las compañeras y compañeros de Capital, que entienden que hay un tango mucho más amplio que el que había antes. Entonces, eso hay que reconocérselo a estas nuevas compañeras y compañeros, de cómo han abierto la mirada y no creer que todo pasa, transcurre en Buenos Aires, sino que podemos proyectarnos desde otras ciudades hasta lo más de vanguardia del tango, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, Leonel, hemos llegado al fin de la nota, hemos charlado largo, nos gusta controlar bien los tiempos para no tener que editar nada de lo que se dice como corresponde y poder dejar toda la charla como transcurrió al aire, porque cada uno se hace cargo de sus propias palabras y no, por lo general es muy feo que te las editen, ¿no? Así que bueno, gracias por todo, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer escucharte, escuchar lo que haces, y bueno, y también poder conversar con vos. Me alegra esta vez que pudimos conversar más largo que la vez anterior, que fue una breve telefónica.
Pero bueno, gracias por todo, y bueno, lo mejor para este viaje, y esperamos ver pronto también la película, ¿sí? La película se va a estrenar entre septiembre y octubre, va a haber una van premiere virtual, y seguramente Barricada se va a presentar tanto en Rosario como en Buenos Aires a fin de año, cuando todo esto pueda volver un poco más a la normalidad y podemos ocupar nuevamente, como nos merecemos, los espacios públicos, sociales, los teatros, y tengo fe de que esto va a ocurrir muy pronto. Yo le agradezco al Derivario, porque es uno de los medios que está siempre alerta de toda nuestra producción, y la existencia de ustedes hace un poco también la existencia de todos estos proyectos artísticos. Así que un gran abrazo a todos y a todas, y esperamos encontrarnos pronto. Palabra de músico. En el Derivario.